Hola, mi nombre es Henry Carvajal. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro canal, esperando que si aún no te has suscrito o si estás visitándonos por primera vez, regálanos un like, suscríbete al canal y te lo sabré agradecer enormemente para poder subir contenidos de este estilo o algo que pueda ser de utilidad también para tu vida. Hoy quiero compartir con ustedes un tema completamente diferente a los que ya los tengo acostumbrados, que normalmente hemos estado hablando en el canal sobre Brian Tracy, Jim Rohn y al mismo tiempo de John Maxwell en otras ocasiones. Hoy quiero hablar un tema que tiene que ver justamente con el dinero y la riqueza. Cosa que seguramente tú estarás pendiente y que en algún momento de tu vida habrás estado buscando o soñando hacer realidad justamente esa experiencia acerca del dinero y la riqueza. Bueno, a propósito de este inicio de año 2023, volví a leer un libro interesantísimo que es la segunda vez que lo leo, que se titula Mi primer millón. Y a partir de ahí quiero hacerle algunos comentarios que en lo personal definitivamente me ayudaron a reconectarme otra vez con ese sueño y esa visión y esa esperanza y esa posibilidad de que yo también puedo convertirme en millonario y que tú seguramente también lo podrás hacer siempre y cuando, te repito esto, veas las reglas, te conectes con eso que tú has querido siempre, así como lo escuches. Comencemos. Como te decía, el tema de hoy se trata riqueza y de cómo hacer dinero. Y justamente quiero compartirlo porque, como les dije al principio, ¿verdad? Este libro me inspiró y me ayudó a entender una vez más, y más que entender, yo diría encender esa llama de la esperanza que cualquier persona que desee convertirse en millonario pudiera sentir, siempre y cuando, solo sí y solo sí, guarde las mismas reglas definitivamente que esos grandes millonarios obviamente la mantuvieron a lo largo de la historia. Y te estarás preguntando, ¿y cuál fue ese libro? Ya te lo mencioné al principio, Mi primer millón. Y hoy justamente abordaré aspectos que a mí me ayudaron, vamos a decir así, de nuevo a soñar. Óyeme bien esta palabra, de nuevo a soñar. ¿Por qué? Porque a veces dejamos de soñar por las razones que fuesen. Y eso espero que justamente también tú puedas reconectarte con esa parte de tu sueño. ¿Y qué fue lo que me hizo ayudar a entender esta otra parte? Porque cuando estaba leyendo el libro, esa frase que siempre escuché, los ricos están completos, justamente cuando escuché esa frase, inmediatamente llegó a mi mente y llegó ese diálogo interno que aparece y me dije para mí mismo, aún no están completos porque falto yo. Y espero que a partir de esta frase tú puedas también conectarte con tu sueño. Si has escuchado esa frase o tú mismo la habrías dicho en alguna ocasión, los ricos están completos, pues hoy te invito a que tú puedas decir, aún no porque falto yo. Bueno, habiéndote dicho esto, lo primero que me llegó de esa lectura justamente fue el hecho de una verdad gigantesca. ¿Y cuál es esa verdad gigantesca? Muy simple, existen reglas y formas que a la hora de aplicarlas definitivamente son parte de ese conocimiento colectivo y que muchas veces nosotros no nos los aplicamos para nosotros mismos. Fíjate que cuando leí, óyeme bien esta palabra, cuando leí esto en el libro que dice, cada aspecto de la existencia conlleva leyes, reglas, que al mismo tiempo constituyen, ya sea para la parte del arte o de la ciencia o de la música,
o en el área de comercio o en el área de la medicina o en el área del derecho o cualquier otro tipo de área, hay una regla muy interesante y es la siguiente. Existen maestros en cada una de esas áreas. Y que cuando existen esos maestros, nosotros, ¿qué es lo que hacemos cuando requerimos alguna de esas áreas? Vamos a esos maestros. Y es un principio supremo. Ahora bien, ¿esto qué es lo que termina pasando a la hora cuando hablamos de la riqueza y de lo que aborda el libro? Que en lugar de nosotros ir a donde están esos maestros, ¿qué es lo que ha pasado? Simplemente el otro que pudiera estar diciendo, no, yo puedo aprender por mi cuenta a tocar un violín o aprender alguna materia en particular, es cierto, pero lo más probable es que te tardarías muchísimo tiempo. Mientras que si vas al maestro correcto, si vas al maestro especializado, créemelo que el camino se va a hacer mucho más expedito. ¿Y por qué te menciono esto? Porque justamente cuando estoy leyendo en el libro esta parte introductoria, hizo mucho clic en mi cabeza cuando yo definitivamente, ¿qué fue lo primero que se me vino a mi cabeza en pensamiento en relación al tema? Bueno, el poder comprender, óyeme bien esto, que la gran parte del tiempo invertido en querer hacer dinero y en querer hacer riqueza a lo largo de mi vida, el problema era que definitivamente no había tenido los maestros correctos. Y al mismo tiempo que estoy leyendo, esa parte de no tener esos maestros correctos, porque ninguno de ellos era millonario, al mismo tiempo que era lo que estaba ocurriendo en mí, en ese diálogo interno, que pudiéramos llamarlo esa vocecita o pudiéramos llamarlo esos enanos mentales. Bueno, simple y llanamente, que ese diálogo interno me decía, sí, pero ¿qué millonario se te iba a acercar? Para justificarlo, porque la mente es así, porque nos negamos a creer que nosotros también podemos alcanzar ese nivel de millonario, pero como existen tantos paradigmas para nosotros y existen tantas cosas que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida desde el punto de vista negativo, más que de la parte optimista y positivo, ese enano mental me decía, pero ¿cuáles ricos tú has podido tener? Ninguno de esos millonarios se va a acercar a ti. Y ahí sigo leyendo y ¿qué crees? Definitivamente llega el momento en donde yo descubro que era un autoengaño que me estaba haciendo y en ese momento también me di las mismas respuestas. Las respuestas que da el libro, los autores que presentan dentro de la temática. ¿Y cuál era? Que las biografías de esos hombres estaban disponibles y que justamente si yo me acercaba a esos grandes maestros, yo podía haber comprendido cuáles eran las reglas y los principios que ellos habían aplicado para poder hacer ese primer millón que cualquier persona que quiere convertirse en millonario así lo debe de practicar. Ahora bien, hay una parte muy interesante justamente que dentro de toda esta parte que leí, que al principio me hizo clic, y es que normalmente nosotros podemos irnos por el camino más expedito, por así acortar la brecha, porque tenemos las referencias de esos autores que precisamente crearon como referente, que presentan precisamente en el libro a estos grandes millonarios y que se podía convertir como el pasaporte para yo poder también acceder a eso que tú y yo siempre hemos querido, poder tener nuestro primer millón. Ahora, ¿a quiénes él cita o citan estos autores? Bueno, a un Henry Ford, a un Conrad Hilton, a un Thomas Watson, a un Walt Disney, a un Aristóteles Onassis, a un John Rockefeller, a un Jim Paul Getty, incluso a un Steven Spielberg. Entonces, cuando tú lees la vida de estos hombres, esto es impresionante. Ahora bien, antes de finalizar esta primera entrega sobre el impacto que generó en mí justamente la lectura de este libro, es el de poder comprender, óyeme bien esto, que la primera condición y la más importante
de todo lo que ya te he mencionado para nosotros poder lograr acentuar en mi cabeza ese deseo de poder alcanzar mi primer millón y de que tú y yo nos podemos enriquecer, es que tú puedas creer que es posible para ti y que yo pueda creer que es posible para mí y que probablemente tú puedas estar diciendo qué tontera el de poder pensar de esa manera. Bueno, déjame decirte que precisamente por esos enanos mentales es que no podemos dar ese paso hacia adelante. ¿Por qué? Porque tanto la educación como la condición social en donde nos hemos desenvuelto, incluso hasta mi propia así mentalidad de pobreza y escasez en el medio donde yo me he desenvuelto, hace que justamente nosotros pensemos de que eso no esté a nuestro alcance. Yo te invito definitivamente que a partir de ahora tú puedas generar esa inquietud en ti y que tú puedas decir definitivamente yo siempre he querido ser millonario, pero que tiene que partir de la base de creerte que es posible, de que es posible. Te invito porque me lo he puesto como un reto para mí a la hora de volver otra vez a soñar. Sí puedo ser millonario. Y recuerda la frase que al principio te mencioné, que está tatuada en tu mente, en tu subconsciente y en el mío, que los ricos están completos. Pero yo te invito a que hoy, porque así lo he repetido, a partir de este año, a partir de este mes de enero, aún no están completos porque falto yo. Hasta una próxima. Que Dios te bendiga.